¿Sabían ustedes que por la fe o por nuestra fe se pueden salvar otras personas? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, hay varios y hay algunos que no. Normalmente se cree que para que una persona se salve o pueda ser sana de alguna enfermedad, necesita o requiere de fe. Sin embargo, las Escrituras registran que por la fe de algunas personas, otros recibieron sanidades, ocurrieron milagros y también pudieron recibir el regalo de la salvación de parte de Jesús. ¿Están aquí conmigo? Así que esto es lo que registra la Escritura en una ciudad llamada Capernaum. No quiero que olviden ese nombre. ¿Cómo es? Capernaum. Y es una ciudad pequeña de aproximadamente unos 1000 habitantes según registros de la ciencia. Y esta ciudad se caracteriza por tener unas casas muy básicas que están elaboradas en materiales como piedras, las cuales usaban para construir sus bases y parte de sus paredes, y también se construían en materiales como madera, paja y barro para la parte de sus techos. Sus techos no eran como los techos de nuestras casas normalmente acá, sino que eran unos techos planos, y en esos techos era como una especie de terraza y se podían secar frutos. La población de Capernaum, bueno, una de sus fuentes económicas era la agricultura, pero también era una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea, de manera que también allí la fuente de los recursos era la pesca, y también allí en sus casas, en los techos, secaban los peces o los pescados mejor. Esta ciudad también tenía, acá, el acceso a los techos de estas casas, estos techos planos o terrazas, era a través de escaleras que estaban normalmente en la parte exterior de las casas. Además, estas casas tenían unos patios interiores bien amplios. Así que este es el contexto en el cual quiero que reflexionemos hoy. Es el lugar en el cual quiero que nos situemos, o donde encontramos situada la historia que vamos a compartir. Así que, ¿qué tal si ustedes me acompañan a un viaje al pasado a través de la Biblia, en el cual podamos descubrir una gran historia? Y ese texto esa historia la encontramos mejor en Lucas capítulo 5, verso 17. Para todos los que trajeron su Biblia, Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Muy bien. Vamos a leer allí en Lucas solo unos versos. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso número 20. Y allí vamos a descubrir lo que sucedió en la gran ciudad llamada Capernaum. Muy bien. ¿Listos? ¿Todos están allí sintonizados con Lucas 5, 17? Bien, dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para, verso número 18, y sucedió que algunos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de estos, le dijo: hombre, tus pecados te son
perdonados. Quisiera que leyéramos el verso número 20 una vez más. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ese es el verso del cual quise darle nombre a esta reflexión, y esta reflexión tiene por nombre la fe que transforma a los demás. Para quienes deseen apuntar, la fe que transforma a los demás. Esa es la reflexión que quiero que tengamos esta noche. Y la Escritura nos cuenta, gracias, que Jesús está en una casa ubicada en la ciudad de Capernaum, y la noticia está por las calles. Jesús de Nazaret está en una de las casas de Capernaum, y la gente está enterada que Jesús es una persona que ha liberado endemoniados, que ha sanado personas, que ha tocado personas intocables. ¿Saben ustedes cuáles son los intocables del Nuevo Testamento? Bueno, pues tiene que ver con los leprosos, y Jesús hacía este tipo de cosas, cosas inusuales, muy propias del Evangelio. Y estos 4 hombres que leímos en estos versos, entonces se enteran de este evento, de esta reunión que se está dando en una de las casas de Capernaum, y quiero que observemos a continuación las características de la fe que transforma a los demás. Vamos entonces a ir observando qué caracterizaba, cuáles eran las características en la fe de estos hombres. Esta historia que estamos leyendo, que estamos tratando de reflexionar, la registran 3 evangelistas. Uno de ellos es Mateo, otro es Marcos, y el que leímos es Lucas. Marcos nos cuenta textualmente que eran 4 personas, 4 hombres los que llegaban o los que llevaron al paralítico a la casa. Y la primera característica que encontramos en la fe de estas personas es la compasión. Usted podrá observarlo, que para poder ir por un paralítico, pues se necesita poder identificarse con su necesidad. Y eso es lo que justamente hacen estos 4. Se identifican con la necesidad del paralítico. Quisiera leer una definición respecto a la compasión. Se define como un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor. Y esto es justamente lo que buscaban estos 4 hombres: poder aliviar la dificultad que estaba teniendo este paralítico. Los paralíticos en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento mejor, eran personas olvidadas, eran personas que eran marginadas. Se creía que ellos justamente eran paralíticos porque habían pecado, de manera que eran personas con las que no querían juntarse la gran mayoría de la sociedad. Así que estos 4 hombres, su compasión les impulsa, les inquieta a observar la necesidad de este. Pero no solo a observar, sino que también su compasión les lleva a actuar. Y esa actuación tiene que ver con que ellos se pararon de su tiempo, se pusieron de acuerdo. Recuerde que eran 4 personas, necesitaban ponerse de acuerdo. Seguramente establecieron un horario donde se iban a reunir, bueno, para ir por este paralítico. Y muy seguramente estos 4 habían escuchado de Jesús, conocían algo de Jesús, y esto les hacía actuar de esta manera. Lo cierto es que podemos pensar que estos 4 personajes quizás oraron antes de ir a extender la invitación, porque sabían que se iba a realizar un servicio de milagros. Un personaje llamado Jesucristo estaba allí, y dice la Escritura que el poder sanador estaba con él. Eso dice el verso número 17
dice la última parte, quiero que lo lea allí conmigo. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Algo así como, seguramente se había hecho una publicidad donde se había dicho, y se estará orando por los enfermos. Y aquellos de corazón compasivo ven la oportunidad justamente para conectar a este paralítico. Ahora, los paralíticos son aquellas personas que justamente no pueden caminar. La vida cristiana se define como un caminar con Dios. Esa es una buena manera de definir la vida cristiana. Es un caminar con Dios. Ahora, teniendo en cuenta esa definición, justamente nosotros estamos caminando con Dios. Y algún día estuvimos paralíticos, quizás no de nuestras piernas, pero sí de nuestra alma. Y hubo alguien que se interesó por nosotros, hubo alguien que nos invitó, hubo alguien que oró por nosotros. Y a nuestro alrededor hay muchísimos paralíticos, personas que a la fecha no están caminando con Dios. Y eso nos indica que justamente tienen parálisis espiritual. Pero lo interesante es que nosotros sí podemos caminar y podemos ayudarlos. ¿Cuántos pueden decir que sí? Podemos ayudarlos, claro que sí. ¿Cuántos acá tienen grupos de vida? Déjenme ver. Muy bien. ¿Cuántos asisten a grupos de vida? Muy bien. Alrededor de los grupos de vida, de esas casas donde se realizan esas reuniones maravillosas, y notamos aquí en este pasaje que Jesús le encanta estar en las casas, ¿verdad? Es una casa donde se desarrolla lo que estamos leyendo. Hay personas que nunca vendrían, nunca se acercarían a un grupo de vida. De hecho, quizás ustedes, los que son líderes acá y los que asisten, han logrado darse cuenta cómo las personas no van por sí solas. Hay que ir a traerlos. Sí, hay que ir a traerlos en brazos. Y eso es lo primero que podemos tomar hoy. Aquellos que ya estamos caminando, necesitamos ir a traer a esas personas, acercarlos a las casas donde Jesús justamente está en medio de nosotros. ¿Qué otra característica podemos observar en la fe de estos cuatro? La siguiente característica la encontramos en el verso número 18 y tiene que ver con la unidad. Y es que estos hombres realizan un trabajo en equipo y justamente el reino del Señor, la iglesia, se desarrolla a través de la unidad. A Jesús le encanta la unidad, de hecho oró por nuestra unidad. Y estos cuatro nos dan un ejemplo práctico de cómo la unidad produce resultados exitosos, geniales. ¿Cuáles son los resultados que pudieron obtener ellos a través de ese trabajo en equipo? Bueno, lograron convencer al paralítico para que se dejara traer a la casa, ¿cierto? Porque hay muchas personas que usted las invita y allá de que vengan es otro asunto. Pero estos cuatro de alguna manera lograron convencerlo. Ahora, las personas que están paralíticas normalmente tienden a aislarse justamente por su discapacidad. Ellos no quieren estar en medio de las personas que están, digamos, bien, porque de alguna manera se sienten mal. Pero estos cuatro lograron convencerlo. También observamos que estaban convencidos que habrían resultados, y esto fue lo que los llevó justamente a unir esfuerzos y hacer algo noble e inusual que los convirtió en un claro ejemplo por siglos. Justamente han pasado unos 20 siglos y aún siguen marcando nuestra vida, y espero que esta noche justamente nos inspiren estos cuatro. Y acá en esta parte me quiero detener justamente para decirles que somos miembros de una iglesia que se desarrolla a través de equipos. Y si usted aún no es parte de algún equipo, la motivación,
el ejemplo que encontramos en la Escritura es a ser parte de algún equipo. Este año tenemos un desafío maravilloso y nos lo decían hace un instante, y la Biblia también nos lo dice a nosotros hoy. ¿Qué otra característica encontramos en estos cuatro? En esa fe que transforma a los demás. Encontramos una sana motivación. ¿Por qué una sana motivación? Porque dice el verso número 18, quiero que se acerquen ahí y lo leamos, dice: y sucedió que unos hombres que traían o en un lecho o en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de Jesús. Y esa es una sana motivación. Estos estaban interesados en una cosa, en que este paralítico se pudiera encontrar cara a cara con Jesús. Y eso evidencia que tenían un amor verdadero, porque ellos estaban procurando, tenían un objetivo claro y era ponerle delante de Jesús, justamente para que su vida fuera transformada, justamente para que su calidad de vida fuera mejor, y de eso estaban convencidos. Es por eso que se unen, es por eso que realizan toda esta hazaña inusual. Y quiero que para todos los que servimos a Dios hoy, justamente pensemos en las motivaciones por las cuales lo hacemos. Y muchas veces justamente estamos haciéndolo por intereses personales, porque queremos figurar, porque queremos vernos como los mejores. Y es muy interesante poder revisar constantemente nuestras motivaciones. Hay algo que nos persigue demasiado y es el orgullo, y otras cosas nos persiguen. Así que quisiera dejar este pensamiento en aquellos que ya están sirviendo, de revisar nuestras motivaciones. Las motivaciones de ellos eran motivaciones sanas que estaban justamente impulsadas por el amor verdadero. ¿Qué otras características encontramos en la fe de estos cuatro hombres? La siguiente característica tiene que ver con la motivación, con la determinación. Y quiero mencionar tres cosas acá. La motivación justamente los llevó a actuar. Muchas veces nosotros tenemos justamente el deseo de vincularnos, de hacer algo para Dios. Justamente ahora que estamos iniciando año, decimos: este año sí quiero hacer algo, sí quiero desarrollar lo que ha habido en mi corazón, esos deseos de, ser protagonista y no tan solamente espectador en esta comunidad. Sin embargo, se requiere de determinación para actuar, y necesitamos determinación para poder vencer obstáculos. Justamente ellos tenían una serie o unos obstáculos, encontraron unos obstáculos, y es lo que describe justamente el verso 19, dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y necesitamos determinación justamente para vencer los miedos, para poder hacer lo que sabemos que está en el corazón de Dios que desarrollemos. Pero también necesitamos determinación para no dejar de insistir, porque sin duda nos vamos a encontrar con una serie de impedimentos. Y también necesitamos determinación para buscar soluciones cuando estos impedimentos se den. Y es justamente lo que hacen ellos. Recordemos que las casas tenían una sala interior amplia, pero estaba llena, porque en una población pequeña se difunde fácil la información, de manera que dice los primeros versos, o el verso 17 dice que han venido de las regiones de Galilea y de Judea, y aún de Jerusalén habían venido personas para escuchar el mensaje de Jesús, de manera que estaba
lleno, pero ellos no desisten, están determinados en cumplir su objetivo. Ahora, este año es un año maravilloso en el que Dios nos está llamando a poder desarrollar una fe práctica. Lo que encontramos en el ejemplo de estas personas es una fe práctica. Ellos no solamente se rigen o se basan en la teoría, sino que ponen en práctica lo que saben que corresponde al reino de Dios. Y nosotros como comunidad, como iglesia, tenemos o somos parte de una comunidad maravillosa que tiene muchísimos frentes de trabajo donde nosotros podemos vincularnos. Y justamente a eso yo les quiero motivar esta noche. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos quisieran adoptar las características de estos 4? ¿Cuántos quisieran vivir esta fe que transforma a otros? Miren cómo la expresión de Jesús dice que al ver la fe de estas personas, le dijo al hombre: a ti te digo, levántate, toma tu camilla. Y cómo nosotros pudiéramos hacer realidad esto en nuestras vidas, en nuestra actualidad. Bueno, una forma muy práctica de hacerlo es a través de los grupos de vida. Justamente allí podemos vivir estas características, porque los grupos de vida sí o sí nos mueven, o mejor nos piden tener compasión por las personas. Cuando nosotros no tenemos compasión, justamente nos reunimos entre nosotros. Pero la compasión es la que nos hace pensar en los paralíticos que no vendrán solos, que requieren de que se les traiga. Pero también allí podemos vivir el trabajo en equipo. Allí podemos unirnos con otros creyentes y hacer cosas juntos. Hacer cosas que quizás solos no nos animaríamos a hacer. Pero también a través de los grupos nosotros podemos desarrollar sanas motivaciones. Y es la motivación justamente de que las personas se salven, de que estén delante de Jesús. Justamente ese es el propósito de los grupos de vida, que las personas que nunca vendrían a una iglesia, a un templo, porque quizás les asusta, pero sí se acercarían a las casas. Justamente allí podamos desarrollar esa motivación de poner a las personas delante de Jesús, podernos unir. Allí podemos desarrollar nuestra fe, allí podemos crecer nosotros y poner justamente a prueba lo que Dios ha puesto en nosotros. Y es posible que usted haya dejado de asistir. Hace un momento nos dimos cuenta que hay varias personas que no asisten a los grupos. Es posible que usted haya dejado de asistir porque fue a un grupo y no le gustó, quizás no llenó sus expectativas. Es posible que usted fue líder de un grupo, pero ahora no lo es porque, bueno, en las vacaciones tuvo el receso y no ha vuelto a retomar, y quizás está pensando muy seriamente en no retomar como líder, o quizás usted estaba asistiendo y no se ha reconectado con los grupos. Pero justamente allí y en otros frentes que la iglesia nos regala es donde podemos desarrollar este tipo de fe, esta fe que transforma a otros. Y justamente yo quiero motivarle esta noche a que nos vinculemos, a que nos unamos, a que vayamos todos en pos de esa visión y de esa estrategia que el Señor nos ha regalado. No nos perdamos el ser útiles en la transformación de otros. No nos perdamos eso, no nos perdamos ser protagonistas en ello. Miren la gran historia que estos hombres hicieron.